Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero. Vamos, perfecto. Bueno, vamos a confiar en Dios, que hoy Dios va a obrar en tu vida de una forma tremenda. Amén. Amén. Vamos a leer un pasaje. Yo deseo con todo mi corazón que hoy tú salgas de este lugar edificado. Amén. Se encuentra en Gálatas, capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer todos juntos este pasaje. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en una madera, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Vamos a orar y que el Espíritu de Dios nos revele esta verdad eterna. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por Jesús, tu Hijo, te enviaste, siendo el ser más hermoso, siendo el ser más glorioso, tu Hijo unigénito. Vino a este mundo con un propósito, de redimirnos de toda maldición, porque Él fue hecho maldito. Y gracias a Él podemos recibir, todos aquellos que creemos, la promesa del Espíritu Santo. Y a través de esta enseñanza, Padre eterno, todos podamos entender esta verdad eterna, por qué sucedió de esta manera y cómo es que fue posible todo esto. Ayúdame a mí a hablar una palabra de cordura, sabia, revelada por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La presencia del Espíritu Santo está en ustedes. Amén. Amén. Puedes sentarte, hermano. Para entender este pasaje, entender esta verdad de lo que acabamos de leer, necesitamos meternos a gran parte de toda la Biblia. Voy a tratar de que en una hora compartir este mensaje que a mí me tocó en mi corazón. Me ha ministrado mucho. Primeramente tenemos que ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Primeramente necesito explicarte que en el principio de la creación se encontraba la Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo se movía en la faz del abismo, donde había tinieblas y vacío. Y el Padre, no sé si sentado en su trono o parado de pie, dijo, sea la luz. Y salió una palabra de su boca, el Verbo, que era Dios mismo. Amén. Y ese Verbo, en el momento que se unió al Espíritu Santo que se movía, crió la luz. Fueron creadas todas las cosas después de la misma manera. Cada vez que el Padre hablaba una palabra, ese Verbo salía de la boca de Dios y se unía al Espíritu Santo que se movía y era criada las cosas que Dios proclamó. Amén. Pero viene algo bien hermoso que dice ahí en el capítulo, en el versículo 26 de Primera de Génesis. Él siempre habló en singular, pero aquí habló en plural. Entonces dijo Dios en el 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Aquí estaba la Trinidad creando al hombre. Amén. Quiere decir que tú no fuiste criado, muchos dicen, fuimos criados a la imagen de Dios. Sí, pero fuimos criados a la imagen de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que el hombre fue criado del polvo de la tierra. Dice en Job capítulo 33. Dice esta palabra aquí en Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios fue el que formó al hombre del polvo de la tierra y el soplo, el Espíritu Santo también le dio vida. ¿Cuántos saben que somos espíritu, alma y cuerpo? Amén. Entonces la parte espiritual del ser fue cuando entró el Espíritu Santo y le dio vida. Y fue un ser viviente, espíritu, alma y cuerpo. El alma del ser humano es eterna, nunca dejará de existir. El cuerpo físico sabemos que volverá a la tierra de donde fue tomado, pero un día resucitará. Amén. Pero dice la palabra aquí, que el hombre por causa de la desobediencia, el hombre pecó y el Espíritu Santo, piensa esto, porque al final lo vamos a ver, el Espíritu Santo salió del hombre y regresó al Padre, como diciendo el Padre, ¿sabes qué? Vete conmigo otra vez, porque el hombre no te quiso. Desde entonces cayó un juicio sobre la humanidad, cayó la maldición entró en la humanidad. La maldición se extendió tanto que Dios dijo, ¿sabes qué? No es bueno que yo contienda con el hombre porque es uno de nosotros. Me sacó del huerto. Después el hombre se corrompió y dijo, este hombre ya me tiene cansado y mandó el diluvio. ¿Saben lo que pasó en el diluvio? Todos murieron, menos 8 personas. Desde el momento, desde el principio que el hombre pecó, Dios proveyó la redención de la humanidad. A la mujer le dijo que su simiente iba a destruir la simiente de Satanás. La simiente de la mujer iba a destruir al diablo y quitarle lo que había el hombre perdido, se lo iba a regresar al hombre. Pero más adelante vemos esta parte. Dios comenzó a profetizar desde el principio
de la creación, desde el principio, la venida del Espíritu Santo. Comenzó Dios a hablar acerca de que el Espíritu Santo iba a venir otra vez al hombre como al principio de la creación. Después que pasó esto, dice la palabra ahí en Génesis capítulo 8. Vamos a leer este pasaje, versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un fuego, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo de su pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Este pasaje es un pasaje profético, de la venida del Espíritu Santo a la tierra. Primeramente quiero decirte que Noé es un tipo del Padre. La paloma es un tipo del Espíritu Santo. La rama que traía la paloma de olivo es un tipo de Jesucristo. Las aguas es un tipo de la maldición que vino sobre la humanidad. ¿Estamos claros ahí? Bueno, en primer lugar, dice que Noé envió un cuervo. El cuervo es un tipo de Satanás que él podía andar rondando por todo el mundo y cumpliendo con lo que él podía hacer, maldecir al hombre. Satanás se movió todo el tiempo en aquel entonces, hizo de las suyas como él quiso. Destruyó a la humanidad porque tenía derecho legal sobre ella. ¿Se acuerdan cuando Job, al principio de Job, Dios le dijo que Satanás fue a la presencia de Dios juntamente con los hijos de Dios? Y Dios le dijo a Satanás: Satanás, ¿de dónde vienes? Oh, de rodear la tierra. Y entonces dijo: ¿no has visto a mis siervos, no? Satanás se movió antes de la venida de Cristo, hizo lo que quiso. Y la maldición estaba sobre la faz de la tierra. El juicio de Dios. Pero dice la palabra, la primera parte, yo lo dividí en 3 partes para que entendamos el pasaje que te leí al principio de Gálatas. La primera dice aquí en el capítulo 8 que envió a una paloma después para ver si las aguas se habían quitado de la tierra. Y dice la palabra que esta paloma no encontró ningún lugar donde pisar su pie y regresó al arca. Esta primera vez está hablando Dios de que Dios envió a el Espíritu Santo antes de que Cristo viniera, lo envió a la humanidad. Dios hizo una promesa a Abraham, capítulo 22 de Génesis. Capítulo 22 de Génesis, dice, versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has cruzado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y el versículo 18 dice: y en tu simiente
hablando de Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. En Cristo Jesús, Dios iba a enviar la bendición a la humanidad. Y Amén. esa bendición era la promesa del Espíritu Santo de regresar a la vida del ser humano. Por toda la palabra, por todo el Antiguo Testamento vemos promesas y promesas de que el Espíritu Santo iba a venir. En muchos lugares, Joel dice, y en aquellos posteriores tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ezequiel 36 dice, y yo pondré mi espíritu para que anden en mis caminos. Dice la palabra, y donde quiera que lo ves, vas a ver que dice, el Espíritu Santo venía sobre las personas. Vino sobre David, vino sobre Saúl, vino sobre muchos profetas y les revelaba el futuro de lo que iba a pasar. Porque la palabra de Dios dice que el Nuevo Testamento es la sustancia de las cosas, el Antiguo es una sombra de lo que iba a pasar. Pero algo que me llama mucho la atención es que las dos veces que se manifestó el Espíritu Santo, una fue cuando Moisés dedicó el tabernáculo en el desierto. La ley, pues sí, el mandamiento de Dios era que el sumo sacerdote, una vez al año, tenía que entrar con la sangre del cordero al lugar santísimo del templo y rociar ese lugar santísimo con la sangre del cordero, siendo un tipo de Cristo. Amén. Y luego dice, cuando se dedicó el tabernáculo, dice que se terminó y Moisés metió todas las cosas dentro del tabernáculo, metió el arca del pacto. Entonces el sumo sacerdote tuvo que entrar con la sangre del cordero y rociar el arca. ¿Y qué pasó? Dice ahí en Éxodo, al final, dice que la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. ¿Sabes qué es esa gloria de Dios? Es la presencia del Espíritu Santo dentro del templo. Era un tipo de lo que iba a venir en un futuro. La gloria Shekinah de Dios. ¿Has oído hablar de esa palabra? La gloria Shekinah descendía sobre el templo. Fue la primera vez que descendió sobre el tabernáculo. Muchos años después, Salomón construyó el templo. Y cuando quedó terminado, dice que en el séptimo mes llamó a todos los líderes, los sacerdotes, y trajeron el arca del pacto y la metieron dentro del templo y dedicaron el templo. Tuvo que haber pasado lo mismo. El sumo sacerdote, como fue en el séptimo mes está la fiesta del Yom Kippur, o la fiesta de la expiación, que es cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo con la sangre del cordero y trae expiación en el lugar donde se encuentra el arca. Cuando esto hizo el sacerdote, dice que todos los demás que estaban en el templo tuvieron que salir porque la gloria de Dios descendió sobre el templo. La gloria Shekinah descendió sobre el templo. Era un tipo de lo que iba a venir. Y vemos muchas cosas que pasaron. Y todo el Antiguo Testamento nos está hablando de esto que viene. Amén. Y el Espíritu Santo nunca reposó sobre nadie, porque el juicio de Dios estaba sobre la humanidad. La paloma no tuvo lugar donde reposar su pie. La segunda vez dice en el versículo 10 del capítulo 8 de Génesis, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. ¿Sabes qué es la hora de la tarde? Los últimos días. Lo que dijo este Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu. Eso sucedió en el Pentecostés, hace 2000 años, que ya era tarde.
en cierta manera, pero bueno, dice aquí, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de toda la tierra. Significa que envió por segunda vez la paloma. ¿Y sabes qué hizo esa paloma la segunda vez? Vino, primeramente, y reposó en María Gabriel. Y dio a luz al Hijo de Dios. Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo. Después, cuando María fue a visitar a Elizabeth, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Pero primero quiero que veas esto: el Espíritu Santo trajo a Jesús al mundo. Fue la primera vez que vino el Espíritu Santo y reposó sobre otro que entró dentro de esa persona. Jesús fue concebido. Jesús nació, creció, y dice que en el día que se manifestó, cuando se bautizó por Juan el Bautista, que lo bautizó en el río Jordán, dice que la paloma vino del cielo y reposó sobre Jesús. El Espíritu Santo fue la primera vez que vino a estar dentro de una persona. Por María no vino a la persona. El Espíritu Santo vino y trajo al Hijo de Dios. El Espíritu Santo nomás lo trajo, pero se retiró otra vez y el Hijo de Dios nació. Pero aquí con el Juan el Bautista no fue así. El Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma corporal como paloma, vino sobre Jesús, y fue la primera vez que reposó su pie en tierra seca. Era un tipo de que el juicio de Dios ya comenzaba a quitarse de la humanidad. El mismo Espíritu de Dios ungió a Jesucristo, dice en Hechos 10, que Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo y poder para hacer bienes al pueblo, para liberar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero algo tremendo pasó. Jesucristo hizo cosas tremendas, como ningún ser humano lo ha hecho. Pero mira lo que dice. Si vemos en Mateo y Lucas, pero vamos a ver a Lucas y Lucas al final. Que es en el capítulo 22, 29 de Lucas. Jesús se encontraba al final de su ministerio. Estaba a punto de ser tomado para llevarlo a crucificar. Dice, y salió y se fue y subía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Tienes el pasaje? Te lo voy a repetir, Lucas 22, 39. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Y en Mateo 26 también nos está diciendo el mismo pasaje.
Pero ahí en Mateo 26 está diciendo que, Señor, en angustia le decía al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no la tome. Si no la puedo tomar, sería buenísimo. Dios, ¡wow! ¡Qué tremendo! Jesús diciéndole al Padre, yo no quiero ir a la muerte. Yo no quiero ir a morir en esa cruz. Es muy difícil para mí. Si es posible que pase de mí esta copa. Piensa, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Él sabía que no podía dejar de ir a esa cruz. Si no hubiera ido Jesús a la cruz, ni tú ni yo hubiesen sido redimidos, libres de la maldición que había sobre nuestras vidas por causa del pecado. Era imposible obtener la redención de la humanidad si Jesús no hubiera ido a la cruz. Pero él dijo, Señor, si es posible. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabes por qué lo dijo? Porque él era como uno, como tú y como yo. Amén. Amén. Era un ser humano. Amén. Era el Hijo del Dios eterno. El que vivió por toda la eternidad, juntamente con el Padre. Él dijo, Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Él vivía en una gloria eterna. El alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el verdadero Hijo de Dios. Amén. Vino en este mundo y se hizo carne, como tú y como yo. Amén. Estuvo en condición de una carne humana. Oh, si hubiera sido Dios, yo creo que no, que le hubiera dicho así. Y destruye esta humanidad y construye otra nueva. Amén. Amén. Yo no sé, el pensamiento de Dios para mí a veces es tan grande, no lo puedo entender. Jesús no podía ir a la cruz. ¿Sabes qué decía? Cuando dijo esto, ¿sabes qué? Lo que él veía. Dijo al hermano Expulsion que me hizo llorar, me quebrantó, esto es lo que pasaba. Lo puedes buscar en Getsemaní. Es el título del tema del Getsemaní. Entre los cientos de estudios que tiene Expulsion. Él estaba, Jesús, delante de un mar. Un océano. Y las olas llegaron a sus pies. Dice que era un mar de inmundicia. Era un mar de pecado, un mar de maldición, un mar de enfermedad, un mar de iniquidad, un mar de toda la inmundicia que existe en este planeta Tierra. El pecado de todos los hombres ahí estaba. Y sabía que esa era la copa que tenía que tomar. Por ti y por mí. De otra manera, ni tú ni yo hubiesen sido redimidos del pecado y nuestro destino sería el castigo eterno. Y Dios lo sabía. Jesús lo sabía. Dijo, Dios, si es posible, esto yo tengo que tomarlo. Oh Dios, yo soy hombre, mira, no puedo, pero que no se haga tu voluntad. Oh, qué bonito es saber que el Espíritu Santo dio a luz a Jesús. El Espíritu Santo ungió a Jesús, hizo milagros y prodigios y señales y maravillas. Pero estaba en un tiempo de mucha crisis, de mucha angustia. Y su voz era como gotas de sangre. Pero mira lo que dice Hebreos, hermano. Capítulo 9. ¿Cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sigáis a Dios vivo. Ahí estaba el Espíritu Santo. El Espíritu eterno lo fortaleció. Dice que el Espíritu eterno, Jesús se ofreció por el Espíritu eterno que lo llevó a esa cruz, porque él en su condición de hombre no hubiese podido hacerlo. Fue el poder del Espíritu Santo que lo llevó a la cruz. Fue el Espíritu Santo el que pudo ir a que lo golpearan, a que lo azotaran, a que le pusieran las espinas y los clavos. Él soportó todo por el poder del Espíritu eterno. ¡Qué tremendo! ¿Lo ves? ¡Qué tremendo! Y cuando estaba en la cruz, toda la iniquidad del mundo, toda la enfermedad del mundo, cuando se oscurecieron las tinieblas, el pecado vino sobre su vida, la iniquidad vino sobre su cuerpo, todo el pecado, la muerte vino sobre él, siendo el hombre más hermoso, más perfecto, más glorioso que la eternidad ha tenido y seguirá teniendo, porque sigue siendo glorioso. El ser más santo de los santos en esta cruz llevó toda la inmundicia, todo ese pecado lo llevó sobre él, porque el Espíritu Santo lo sostuvo en esa cruz para que no se bajase. Él tenía poder para bajarse, amén. Amén. Pero dijo no, por amor a cada uno de nosotros, él se ofreció. Amén. Por el poder del Espíritu eterno, dice la palabra. Aleluya, aleluya. Entonces, hermano, Jesús murió, fue descolgado de esa cruz, fue sepultado, y dice que al tercer día él resucitó. Amén. No, el Espíritu Santo lo resucitó. Amén. Dice Efesios, bueno, Romanos 8 dice, 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, hasta ahí, el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de los muertos. No fue Jesucristo mismo el que tenía el poder para resucitar, aunque él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para poder levantarla otra vez. ¿Tengo qué? El poder del Espíritu Santo. Y en Efesios dice, fíjate lo que hizo el Espíritu Santo. Capítulo 1, 19, hablando del poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos en una operación del poder de su fuerza. Este versículo vamos a leer más ratito. Este poder es el Espíritu Santo que obra en nosotros, los que hemos creído. Pero dice que este poder, el cual operó en Jesucristo, en Cristo, resucitando en los muertos. Amén. Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice aquí que lo levantó, pues sí, lo llevó al Padre. El Espíritu Santo lo levantó y lo llevó a la gloria eterna. Y lo sentó en lugares celestiales. Dice así el versículo 10. El Espíritu Santo dice, lo sentó en lugares celestiales. Sobre todo principalmente
principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el mismo Espíritu Santo sometió todas las cosas bajo sus pies. Y el mismo Espíritu Santo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Amén. la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo tiene todo. El mismo Espíritu Santo lo levantó a la gloria eterna. ¿Sabes qué pasó? Toda la maldición que nosotros merecemos cayó en Jesús. Él fue hecho maldito por nosotros. ¿Para qué? Para que por la fe recibiésemos la promesa de Abraham, que es la bendición, el regreso de la promesa del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo lo llevó a la gloria eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Me vas siguiendo? Amén. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Amén. El Espíritu Santo lo llevó a la gloria. Jesucristo llegó con su sangre ante el trono del Padre, ante el lugar santísimo donde está sentado el Padre, y presentó su sangre. Me imagino entrando Jesús allí al lugar santísimo, allá en la gloria eterna, al verdadero santuario, porque todo lo que se hizo aquí era sombra de lo que estaba en el lugar. Amén. Y dice, y roció su sangre en el lugar santísimo. Y el Padre la aceptó y dijo, la paloma tomó a Jesús, esa la ramita de olivo, y la llevó a la presencia de Dios. Y el Padre entendió y dijo, ahora sí, el juicio ha sido quitado, la maldición ha sido quitada. Amén. Porque la paloma llevó a Jesús a la presencia del Padre para demostrar que él había traído eterna redención, y roció y presentó su sangre. Qué gloriosa imagen. Ahora sí veamos lo que dice Hechos capítulo 2. 2:32. A este Jesús resucitó Dios con el Espíritu Santo, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿qué hizo Jesús? Derramado esto que vosotros veis en mí. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús fue exaltado a la diestra. El Espíritu Santo lo llevó, lo sentó a lugares celestiales. Jesús entró con su sangre y cuando obtuvo eterna redención dijo, Padre, ahora sí, dame la promesa de Abraham. Imagino que volvió y la derramó. Y fue la tercera vez que Noé vio en la paloma. La tercera vez Noé envió la paloma. ¿Y qué pasó con esta paloma? No regresó. No regresó jamás. ¿Por qué no regresó jamás? Porque ahora el Espíritu Santo vino sobre su iglesia. Amén, amén. Vino sobre su pueblo. Y el Espíritu Santo jamás regresará al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a llevar a su iglesia al cielo. Amén, amén. En el cielo
el Espíritu Santo estará por toda la eternidad en la iglesia. Amén. Amén. Porque somos el verdadero templo del Espíritu Santo. Amén. Cristo vino y quitó la maldición para que vuelva el Espíritu Santo al ser humano. Y el Espíritu Santo no es solamente para ahorita, es para que esté con nosotros por toda la eternidad. Amén. ¿Te imaginas? Dice la palabra aquí en Hechos. Jesús dijo, y lo profetizó Jesús muchas veces. Juan el Bautista lo profetizó, los profetas en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista dijo, yo os bautizo en agua, pero viene uno mayor que yo, él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Jesús dijo, mire, conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo a ustedes. Amén. Pero tenía que pasar por el sacrificio de la cruz. Amén. Y después, ¿qué pasó? Jesús resucitó y le dio una promesa. No se vayan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Porque recibiréis poder para que me seas testigo hasta el último de la tierra. Amén. En tu casa, en tu cuadra, en tu colonia, en tu ciudad y en todo el mundo quiero que seas mi testigo. Amén. ¿Y sabes qué es esa palabra testigo? Quiero que lo tomes bien en tu corazón. Porque a veces estamos jugando la religión. Hace unos días, estos días pasados, he visto lo que está pasando en el Medio Oriente. Cómo están matando a miles y miles de pastores, de hermanos cristianos, los están quemando, les echan la gasolina y los prenden y ellos están. Yo digo, qué tremendo. No se mueven, se quedan allí quemando. La palabra testigos viene de la raíz original. Mártir. Seréis mártires por mi causa. Pagarán el precio por conocerme a mí, pero les voy a dar el poder para que lo logren. Amén. Para que puedan vivir una vida de acuerdo a mis principios, no Amén. importando lo que el mundo diga, lo que tu amigo diga, lo que tu hermano diga, lo que tu familia diga, no importa, tú vas a vivir de acuerdo a mis mandamientos, porque te doy mi poder para que si es necesario mueras por mí. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tenemos que comunicar la palabra, no importa qué curamos. O tú vives para este mundo, pues si vives para este mundo, ya perdiste tu vida. Pero si la pierdes en este mundo para la vida eterna, la vas a ganar. Amén. La vamos a guardar. La palabra de Dios nos es clara, seréis testigos. Y vino el Espíritu Santo sobre 120. Y el Espíritu Santo llegó a la humanidad y no va a regresar a Dios. Porque el Espíritu Santo se transmite aquí entre nosotros. Amén. Amén. Yo estoy entendiendo el mensaje de otra forma. Cuando la iglesia se santifica y libera la unción, esa unción toca a las personas. Amén. Amén. Y su presencia se manifiesta donde hay santidad. Amén. Amén. Por eso la liberación es bien importante para que liberes tu alma. Y ese poder que está allá dentro de ti se libere y se produzca la unción. Una cosa es la llenura, otra cosa es la unción del Espíritu Santo en tu alma. Amén. Y a medida que esta iglesia se santifique y la unción crezca, la presencia de Dios va a ser más fuerte en este lugar. Amén. Amén. Y ahí Dios a veces en tu gracia derrama tu Espíritu Santo de una forma tremenda. Pero yo, según yo entiendo la palabra, es que los apóstoles iban a imponer las manos y recibían el Espíritu Santo. Con Cornelio fue diferente porque los judíos no podían imponer manos. Entonces por eso Dios derramó su Espíritu en los gentiles soberanamente. Amén. Pero quiero que veas conmigo un pasaje, hermano, en Segunda de Pedro.
capítulo 1, versículo 3. Ahora, tú dices, bueno, yo ya recibí el Espíritu Santo, ¿para qué yo recibí al Espíritu Santo? ¿Para qué recibimos al Espíritu Santo? Jesús lo recibió para hacer milagros y manifestar la gloria de Dios. Amén. Y el mismo poder lo llevó a la cruz, el mismo poder lo resucitó, el mismo poder vino a nosotros, pero ¿por qué lo necesitamos? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para sentirnos bonitos? ¿Para danzar? ¿Para reír? Para dar testimonio de él. Hay un principio, y es el principio que está en Hechos capítulo 10, cuando dijo, y Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y anduvo haciendo bienes a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este es el principio. Pero quiero que analices este pasaje conmigo. Me quedan casi 13 minutos para yo explicarte este pasaje. Ya lo tienes, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya se nos dieron. ¿Sí? Cuando tú recibes al Espíritu Santo, eres bautizado en el Espíritu Santo. Claro, hay que entender esto, que ninguna persona que no nace de nuevo y tiene a Jesús en su vida, no puede recibir el Espíritu Santo. Primero tiene que haber un verdadero arrepentimiento, aceptar a Jesucristo, decidir cambiar, porque el arrepentimiento de esto es un sentimiento, decir, yo tomo una decisión porque estoy mal, porque yo sé que estoy mal con Dios, yo sé que voy al infierno, y no nomás pensarlo, sino actuar. Amén. Tomar la decisión y actuar de acuerdo a lo que tú has pensado. Ese es el verdadero arrepentimiento, como el hijo pródigo. Él reconoció su condición y dijo, oh, la estoy regando, comiendo aquí con los cerdos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, si no se hubiera levantado y se hubiera quedado con todos sus pensamientos, hubiera seguido comiendo. A lo mejor se hubiera llegado a comer la comida de los cerdos, pero no, dijo, me levantaré. Y se levantó, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia su padre. Amén. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y cuando una persona verdaderamente se arrepiente y nace de nuevo, entonces recibimos al Espíritu Santo. El poder de Dios dice, y en el poder de Dios están todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Amén. Dice, mediante el conocimiento de aquel. Conocimiento está hablando de un conocimiento real, de una relación íntima con Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, entonces recibes el poder de Dios en tu espíritu. Con el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas dos cosas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y Dios te ha dicho, mira, todo eso te doy, pero porque yo quiero que participes de tantas cosas que yo tengo para ti. Las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, yo quiero que participes de estas promesas, para que por medio de ellas llegases a participar de la naturaleza divina. Vamos a participar de la naturaleza divina. ¿Cómo vamos a participar de la naturaleza divina? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Dos cosas. Una cosa es recibir el poder por medio del conocimiento de Cristo,
y otra cosa es participar del Espíritu Santo. ¿Te voy a entender, hermano? Una cosa es recibir el poder del Espíritu Santo a través de Jesús, y otra cosa es yo participar con ese poder. Y si yo quiero participar del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, yo tengo que huir de la contaminación que hay en el mundo. Yo tengo que alejarme de todo lo que me contamina, lo que contamina al Espíritu Santo, lo que conquista al Espíritu Santo. Debo aprender a perdonar, debo aprender a no tocar la inmoralidad, la pornografía, debo aprender a perdonar, debo aprender a no tocar nada de ocultismo ni de cosas que están por ahí en el mundo. Debo hacer muchísimas cosas que la Biblia dice que no debo hacer. Porque santidad es no hacer lo que Dios dice que no debo hacer y hacer lo que Dios dice que sí debo hacer. Amén, amén. Eso es santidad, obediencia. Tengo que huir. Pero ¿sabes qué significa esta palabra participar? En la Biblia hay cuatro palabras que se usan. Koinonia es comunión. ¿Quién ha oído esta palabra? Amén. La koinonia es la comunión, unión. Es convivir con otros hermanos, es estar unidos en la misma visión, en el mismo deseo, en el mismo corazón, es estar en comunión. Hay una común unión. ¿Por qué estás aquí? Porque somos una iglesia, un cuerpo, y tenemos que estar en común unión, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, unánimes en todo. Esa es comunión, koinonia. Pero hay otra palabra que se usa y dice koinonos, que está hablando y se usa muchas veces en el Nuevo Testamento acerca de participar con las necesidades de los santos. Koinonos, es decir, mi hermano tiene una necesidad, todos los demás vamos a participar para apoyarlo y ayudarlo. Si tuvo un accidente, pues vamos a apoyar al hermano. El hermano, yo tengo una necesidad, también me van a apoyar a mí, Amén. No esperes que te apoyen si tú nunca siembras. Lo que siembras cosechas. Hay otra palabra que dice koinonein. Y esa palabra koinonein significa participar de la misma experiencia. Si hay persecución, van a perseguir al pastor Lauro y al pastor Juan y a las pastoras. Y a ustedes no les va a pasar nada. No es cierto. Si hay persecución, va a haber a todos los cristianos. Amén, amén. Pero si hay un avivamiento, nomás los pastores van a recibir el mover del Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Todos vamos a ser bendecidos. Amén, amén. Por eso todos debemos orar juntos, ayunar juntos para que venga ese avivamiento. A todos nos va a afectar. Amén. Pero esta palabra, ahora estas palabras se usan varias veces, pero esta palabra participar se usa una sola vez en todo el Nuevo Testamento, y es koinonim. Búscalo en el diccionario, yo lo encontré y me quedé de hacer, y dije, órale, qué tremendo está. Significa ser socios, participar del mismo trabajo, del mismo servicio. Quiere decir que yo, para participar del Espíritu Santo, me tengo que unir a Él para hacer lo que se tiene que hacer en la iglesia. Amén. Ganar al mundo para Cristo. Amén. Amén. Participar en lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia. Yo me voy a poner a su disposición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo crece en mí para que yo pueda participar contigo en edificar la novia de Cristo, en que la novia de Cristo sea una novia sin manchas, sin arrugas. Para eso fue enviado el Espíritu Santo, Amén, amén. para que esté con nosotros en la iglesia. Amén. Es el consolador, el que va a consolar a la iglesia. Amén. Es el que va a edificar a la iglesia. Amén.
El amor edifica, el amor es el fruto del Espíritu Santo para que nosotros seamos edificados. Yo voy a participar con el Espíritu Santo en edificar la novia de Cristo, preparándola para esa gran boda. Amén, Yo amén. voy a participar y no lo voy a conquistar. Si tú no amas, tú no participas con el Espíritu Santo. Si tú no ofrendas ni diezmas, tú no estás participando con la obra de Dios, con la obra que Dios quiere hacer. El Sermón del Monte habla de 3 cosas. Orar cuando ores, cuando ayunes y cuando des. No es opcional, es un mandamiento. Amén, amén. Tenemos que diezmar, ofrendar, dar. Tenemos que orar. Esta iglesia no se levanta si no hay oración. Amén. Ninguna iglesia se ha levantado en el mundo sin oración. Ningún avivamiento ha comenzado sin un grupo de oración que se esté levantando constantemente. Y ayuno y oración y el dar.